ese pasaje de Mateo 10, versos 19 y 20, donde Jesús le promete a sus apóstoles que ellos cuando estuvieron en la cárcel o cuando tuvieran que dar testimonio ante los reyes, el Espíritu vendría y les ayudaría y no se preocuparan porque el Espíritu les daría que hablar, porque iba a ser el Espíritu Santo hablando con ellos. Era una promesa que el Señor le estaba haciendo a los apóstoles en cuanto a que la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo les iba a guiar en un momento determinado para dar testimonio de Él. Y ese es uno de los pasajes que nosotros usamos para hablar de la inspiración del Nuevo Testamento. Así como los profetas en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino a ellos para darnos las profecías que eran parte del Antiguo Testamento. Así el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles para inspirarlos y enseñar la doctrina del Nuevo Testamento. Ahora, eso no es aplicable en cuanto a la predicación de la palabra, porque los mismos apóstoles, por ejemplo, Pedro y los 12 apóstoles, en Hechos 6 dice que no era justo que ellos se dedicaran a las mesas, porque ellos deberían persistir y dedicarse en el ministerio de la palabra y la oración. O sea, ellos mismos enseñan que para predicar ellos deberían ser dedicados exclusivamente a la palabra y a la oración para hacerlo fielmente. Y el pasaje que la letra mata y además el espíritu vivifica está haciendo Pablo un paralelo entre la ley de Moisés y la obra del Espíritu Santo. La letra que mata es la ley cuando decía haz esto o haz aquello y si no lo hace morirás. Entonces cuando una persona no cumplía la letra de la ley entraba en un juicio de Dios y moría. Pero eso no se puede aplicar al ministerio de la palabra. Los apóstoles como Pablo, ellos mostraban por las Escrituras que para poder ser un fiel ministro de la palabra debía haber dedicación, debía haber lectura, debía haber consagración. Ningún hombre debería cumplir el ministerio de la palabra de una manera irresponsable. Como dice James Adams, dice, la buena predicación requiere un trabajo arduo, requiere tiempo adecuado, requiere compromiso, energía, capacitación, dedicación completa del hombre que ha de predicarla. Sí, nosotros vivimos en un tiempo donde la palabra es sumamente aguada y diluida. Y como alguien decía, yo no puedo traer leche entera AAA a la casa de Dios si todos los días estoy tomando leche diluida, ¿sí? Yo no puedo esperar tener fruto el día del púlpito si entre semana no estoy sembrando la semilla del estudio. Por ejemplo, John Wesley decía en cuanto a su compromiso a las Escrituras, orando a Dios, Dios, hazme un hombre de la palabra. Y Spurgeon decía de John Bunyan que lo hirieran en cualquier lado y que de su piel solo brotarían versículos. Cada vez que él hablaba, decía Spurgeon de John Bunyan, un versículo está en su boca. Entonces siempre Dios ha usado a los hombres fieles a la palabra. Desde el Antiguo Testamento, desde Josías y la restauración de Israel en los tiempos de decadencia, por Pablo, por los apóstoles, por los grandes padres de la iglesia, los reformadores, los misioneros, tú siempre vas a encontrar que los hombres que Dios usó eran hombres dedicados a la palabra de Dios.